suelo comentar al comenzar el programa algo que me haya o que nos haya importado mucho a los venezolanos y que me sienta en la obligación de decirlo aquí por mi canal. Pero con Zapata no hay comentarios, entre otras cosas porque todo saldría muy mal al lado de cualquier comentario hecho por Zapata. Yo soy sumamente vanidosa y no me atrevo. Pero sí me atrevo a hacerles un regalo de Navidad, que es una entrevista con Zapata, para hablar justamente de eso para la cual la gente se agita tanto y después queda limpio, es una especie de sube y baja, y entonces viene la Navidad y el árbol y después entonces hay que quitarlo, o viene Santa Claus y entonces los niños que tienen juguetes desbaratan todo lo hecho. Es una mezcla muy curiosa y pensé que, Carmen, yo le debo mucho a la gente que nos ve, que son muchos, estoy muy feliz por eso. Zapata, vamos a hablar sobre la Navidad. Eso del espíritu navideño, que es una cosa más en la cual no creo. Eso me cae muy mal a la gente cuando lo digo, pero en lo cual no creo. ¿Qué es, Zapata? No, pero es que fíjate que lo del espíritu navideño tiene diferentes interpretaciones. Si estuviéramos hablando entre intelectuales, si tú y yo fuéramos algo así como, nosotros, por ejemplo, Dios mediante, no lo somos, críticos de arte, sí, diríamos tiene dos lecturas. Pero no, se puede ver de diferentes maneras, porque yo siempre había entendido que el espíritu navideño era ese espíritu que parece invadir a la gente en el mes de diciembre, que viene junto con el olor de las hallacas, que viene junto con toda la melancolía de los años que han pasado, etcétera. Pero no, el espíritu navideño parece que es una penetración ideológica extraña de la cual estamos siendo víctimas desde hace bastante tiempo. Y tiene que ver eso con algo que en este año que está ahora culminando, terminando ya, yéndose, tuvo gran resonancia entre nosotros, que es la astrología. Eso como que tiene que ver con los astros, lo del espíritu navideño. No es como lo entendemos pero nosotros. si es así, habría una vez más lo que tú dices, es la ideología, entonces, porque habría muchos que estarían muy contentos con las astrologías y de repente empezarían a creer en eso que nunca habían creído, y otros que dicen que creían en la astrología y que desde un día famoso de un astrólogo que dijo algo, dijeron, esto es una gran pendejada. Es decir, entonces, que dicen ellos que lo que dijo el astrólogo tiene esa característica que tú señalas. Es decir, que una vez más entramos en el conflicto que tenemos los venezolanos para todo. Tú hablaste de astrología, bueno, pero y eso es exacto lo que yo digo. Los astros ya lo dijo Copérnico y Galileo. Tú sabes que uno de ellos, yo no me atrevo a decir si fue más bien Copérnico el que inventó un telescopio, y entonces cuando miró por primera vez volando todos los astros, ¿sabes qué dijo Copérnico? De que vuelan, vuelan. Es decir, que los astros también vuelan, que no es el volar condición exclusiva de las brujas, es decir, que existen, ni de los pilotos, sino que además también los astros vuelan y sugieren cosas de altos vuelos. El hecho es que esto del espíritu navideño tiene que ver con ideologías, con modos de ver el mundo, con enfoques del destino del hombre que no tienen nada que ver con nuestros modos de ver, con nuestras ideologías y con nuestros enfoques de estas latitudes. Por eso es que al mismo tiempo que hay una fuerza de penetración muy grande con el espíritu navideño, hay también una gran fuerza de choque que lo rechaza. Tú dices eso en cuanto a la manera de sentir o de actuar o de realizar el espíritu navideño. Y ahí viene el enfoque, es decir, el enfoque que diríamos de penetración a través del árbol, del Santa Claus, del Père Noël. No, lo del espíritu, es que lo del espíritu navideño es otra cosa, es otra cosa, es un espíritu, es una cosa distinta, pertenece a otro mundo que no tiene que ver con ese. Es un mundo metafísico que se simboliza, que se designa con esa denominación.
el espíritu navideño, es una cosa de espíritu. Y ¿Cómo es entonces, tu espíritu navideño? bueno, ya eso es otra cosa, ya ese es el enfoque, ya esa es la otra lectura. Pero para eso a veces fungimos en ciertos momentos de críticos de arte. O fingimos, que también es mucho más de crítico de arte. Sí. Los venezolanos fungimos y fingimos. Fungimos como que fingimos. Bueno, inevitablemente ese modo de ser que se apodera de nosotros en esta época del año, en este fin de año, nos afecta a todos. Toda la gente se modifica un poco. Para bien y para mal. Se modifica aparentemente para bien. Lo malo es que se modifica por un rato. El asunto es que con el pretexto de la Navidad, la gente que ha sido maluca durante todo el año, de repente se vuelve buena. No, es más maluca, porque se le nota más, creo yo. Es más maluca porque utiliza la bondad para perjudicar a los demás. Antes perjudicaba, durante el resto del año hasta noviembre, perjudican a los demás con la pura maldad. Y en diciembre disfrazan de bondad la misma mala intención. Suben los precios, por ejemplo, de todas las cosas, y los que habían venido explotándonos durante todo el año, después, a fin de año, con el pretexto de que tienen el alma reblandecida, suben los precios porque así es uno cuando el espíritu navideño lo invade. ¿Tus cuadros suben de precio en Navidad? Yo no sé, porque tú sabes que los cuadros míos, por lo menos, yo me imagino que los cuadros de todos, pero yo me voy a referir nada más a los míos, suben de precio de acuerdo con mi capricho. Porque como nadie se muere de hambre porque no tenga un cuadro, no puede haber nadie que lo obligue a uno a vender los cuadros a un precio accesible. Pero como eso hoy día es una cosa que, así como los bonos de la CanTV, que nos dieron un poco de oxígeno porque cada uno se creyó poseedor de algo. Fue un oxígeno. Somos accionistas. Así también pueden decir somos coleccionistas. Eso claro, forma parte del espíritu navideño y por eso se han abierto tantas galerías y por eso dicen, tú que eres amiga de Zapata, ¿no me podría bajar un poco de los millones que cobra Zapata? Por eso digo, sí, pero soy amiga de Zapata, pero no soy galerista. Pero eso depende, como te digo, del estado de ánimo. Uno puede cobrar por un cuadro lo que le dé la gana. Así como... Pero también lo puede regalar, ¿verdad? Y también lo puede regalar. Has regalado unos cuantos al Museo de Arte Contemporáneo. Sí, es cierto. El precio de uno oscila de 0 a millones. Y entonces uno, según la cara que le ve a la persona, lo ubica. Dentro de esa lista, que comienza en 0 y llega a millones, uno a la persona que tiene enfrente lo ubica y dice, este es de 500,000. No, como que tú ubicas muy este es de mal 800,000. y te ubicas muy mal. A ti te ha ubicado muy bien. A ti te ha ido bien en esa escala. Y a ti y a tu museo, que es lo mismo. Yo estoy hablando de ti, que es igual que hablar del museo. Le ha ido bien al museo. Es cierto que hay algunos cuadros que no ha pagado el museo, pero que han pagado otras instituciones que pertenecen al museo en este momento, pero hay una buena cantidad que, así como también lo he hecho con el de Bellas Artes y como lo he hecho también con la Biblioteca Nacional y como lo he hecho también con la Galería de Arte Nacional, he donado al museo. Eso cuando ubico al museo en 0. Pero yo puedo ponerlo donde yo quiera porque no es junta reguladora. Antes había una junta reguladora de precios. Seguro que si hubiera seguido... acuérdate que los pintores, pero vamos a desviarnos del espíritu navideño para decir que venden lo que llaman el punto, que es centímetro, así como los periódicos se venden centímetros por columna, venden el punto, que es 1 centímetro por 1 centímetro, ¿no? Y venden un Arben de 60 puntos, un Zapata de tantos puntos. Ahora, nosotros, tú y yo, hablando de Zapata, vamos a hablar del espíritu navideño, y tú me hablaste de Dickens. Pero Dickens ese no es nuestro, porque lo nuestro es Panchito Mandefoy. Panchito Mandefoy es el equivalente de Dickens que tenemos en Venezuela, que todos los años se vuelve a contar el cuento de cómo Panchito Mandefoy cenó con el Niño Jesús. Es nuestro espíritu navideño, el Niño Jesús. Claro, pero además también tiene el trasfondo trágico, el trasfondo melancólico. Menos que poca terra. El hecho de que es un niño muy pobre, que está en una tanto esquina como Borges, ¿tú crees? Yo realmente no sé que sea tan niño así, yo no creo que sea él. Yo creo que él es una persona como casi de la edad mía. Claro, no, tan niño no es, no. Es un niño, muy niño, Panchito.
Y entonces, además es pobre, y además cena con el niño Jesús porque se muere trágicamente. Los personajes de Dickens también tienen esa misma condición melodramática, y cuando uno lee esos cuentos de Dickens, ha estado Henry también, que es uno de tus escritores predilectos. Vamos. O Henry tiene cuentos también de Navidad, porque O. Henry escribía regularmente en algunas revistas norteamericanas y regularmente hacía un cuento de Navidad. Los cuentos de Navidad de O. Henry son montones, tantos como años vivió él de escritor, porque todos los años hacía un cuento, y son cuentos bellísimos, y todos con ese toque melancólico, con ese toque reblandecedor del espíritu más duro, reblandecedor de las intenciones más malas que tienen todos esos cuentos de Navidad. Lo bueno del espíritu de Navidad es lo malo precisamente que tiene, y es que eso se acaba. En enero la gente vuelve otra vez al salvajismo. Pero yo no sé si la Cámara puede, no sé si Daniel puede, pero Daniel Farías puede tomar uno de estos extraordinarios dibujos de Zapata. Ese es un afiche que yo hago todos los años, digamos, el afiche del pregón de la Navidad caraqueña. Este pregón de la Navidad tiene su punto de partida en una costumbre española que ha impuesto aquí entre nosotros el musicólogo y músico Rafael Salazar. Rafael Salazar ha reunido al pueblo de Caracas, al pueblo de Valencia, al pueblo de diferentes lugares de Venezuela, en el lugar central del pueblo, para hacer lo que se llama el pregón navideño. Entonces viene un intelectual, un poeta, un humorista famoso del lugar. El año pasado lo hiciste tú. Y lo que hago yo es la presentación. La presentación. Es decir, yo lo he venido haciendo prácticamente todos los años, así como hago también el afiche, y en este afiche que acabamos de ver aparece, porque es en la Plaza Bolívar, aparece la estatua de Bolívar, la que está ahí en la Plaza Bolívar, interpretada por mí, y arriba en un cerro muy distante aparece, en lugar de los ranchos que desde hace tantos años vengo yo fastidiando a la gente, dibujándolos en el Nacional. Más fastidia la gente que nos permiten hacer más ranchos. Más fastidia no que los haya que lo ranchos, hacen, porque lo hacen por decir. Y por eso hoy tenemos a este rancho hecho por el Padre Montes y los alumnos del Padre Montes, que son toda la gente que vive alrededor de él, gente que viven en ranchos, no que hablan de los ranchos, sino que viven en ranchos. Sí. Y ese, yo no sé, podemos tomar el otro afiche de Zapata, que es una exposición más que hicimos de Zapata, el Museo Sacro, que está ahí, donde ya Caracas entera. Pero no son ranchos. Aquí la intención es otra. Aquí la intención es como... ¿De ranchificar todo? No la arquitectura, el cemento, mejor dicho, el cemento y el hierro van apoderándose poco a poco del paisaje. Este es el paisaje que vemos cuando miramos hacia Petare, hacia el oeste caraqueño. El hecho de que yo aparezca ahí, en el horizonte... Ya me echaste a perder la pregunta, cónchale. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que si tú te sentías en cierta manera el niño Jesús al cual hay que pedirle algo. Exacto. Yo tengo muchas peticiones. Parece como si yo me sintiera así, pero no es que yo me sienta así, sino que resulta tú te puedes no sentir, pero yo pido. No, resulta que cuando esta exposición que anuncia este afiche se llevó a cabo en el Museo Sacro de Caracas, que fue una exposición, como se dice en el argot, curada por el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el fotógrafo fue a mi casa para tomarme una foto a mí delante de un cuadro mío, que iba a ser la que se iba a usar en el afiche. Pero luego el fotógrafo fue al día siguiente y me dijo, mira, las fotos no me salieron malísimas. Fíjate tú saliste bien, pero el cuadro tuyo no salió bien. Y llevó la foto... ¿No sigas hablando así? Por una cuestión de enfoque, ¿no? Sí. Y entonces con una tijera recortamos la cara mía y la pusimos ahí, y él me decía, mira, ahí sí se ve muy bien, y entonces quedó ahí como si yo me creyera algo así como que quiere decir que la pintura es un azar. Te voy a decir una cosa, ese cuadro es propiedad de Jesús Soto, el original, con todo
y mi retrato ahí. Te advierto que Jesús Soto, que forma parte del museo, y tú sabes que ahora uno dice, yo descubrí a Jesús Soto, no, decir, Jesús Soto me hizo la gracia de que yo pudiera ser la primera persona que lo coleccionó y que lo expuse. Fue el que me dio esa gran posibilidad. Y uno pudiera creer que un hombre que hace esas varillitas y esas cosas tan extraordinarias, tan hermosas y tan costosas, sostiene para el mundo entero que el mejor pintor que él conoce es Zapata. Y cosa que me gusta mucho, porque que un gran Soto coincida con una 1,5 metros de Sofía me gusta mucho. Bueno, pero ese 1,5 metros es toda Sofía, de todas maneras. Es todo lo que yo tengo. Claro, porque es todo lo que tú tienes. Todo lo que yo tengo. Sí, pero Soto me regaló una obra muy bella que tú conoces, el medio. Que me da una gran envidia, porque a mí magnífica. todo lo bueno me da Muy una bien. gran envidia, pero no una de esas envidias feas, malas, sino me da la envidia del gusto que otros lo posean. Y por eso todo lo que tú has donado para el Museo de Arte Contemporáneo, tú no te imaginas lo que lo disfrutan, porque nosotros algunas cosas no las tenemos en bóveda por el gran tamaño, sino están Sí. justamente regadas en el museo como debe ser el arte, y lo disfrutan inmensamente los visitantes, pero sobre todo la gente que trabajamos allí. Pero a mí lo que más me alegra es lo que le da envidia, porque yo vivo del sufrimiento de los demás. Y entonces a mí me contenta mucho esos De que se envidia. indignan y dicen, por ejemplo, ahí está Zapata otra vez en el programa de Sofía. Resulta que yo en este programa estuve en el primer programa Que no se salió hizo, al aire porque era un piloto y fue una generosidad tuya. de pero sí ser- salió, es decir, no era Claro, para que saliera al aire, pero salió sí al aire. salió, sí salió al aire. y era el primer Sí, programa. pero como con esos perfeccionismos tuyos de Daniel Faría, no me lo dejan repetir, que es un gran programa, como todos los tuyos, Porque y aquí además Daniel- me da un respirito porque tengo otro gran programa. que pero- Daniel Faría es la única persona de verdadero criterio en este programa y él sabe muy bien lo que hace. Él es jefe además, y con el de jefe hay que hablar bien. Mira, y otro jefe, Peluche, me dijo que tengo que hablar, y de algo que realmente a la gente le cuesta trabajo decir cuánto amo el teléfono. Y ahora puedo decirlo con más razón, porque cada día funciona mejor. Y hasta en un pequeño teléfono que generalmente sale así en una mano, pero en la mano mía todavía es más chiquito, más hermoso, que es el Motorola. Pero en esto, el servicio de la CanTV es tan bueno que ya hoy día la gente ni siquiera se le ocurre decir, sino yo quisiera tener un teléfono de la CanTV, porque es una competencia de hacerlo bien, de hacerlo para el mayor número de gente. Ya la gente lo destruye menos. Entonces, también hay el celular para la gente que no tiene teléfono, y yo, por supuesto, como moneo el mejor pintor, moneo el mejor teléfono. Este es el mejor teléfono y se encuentra en Arte Peter, en el Centro Plaza, y por supuesto con la mejor mente, que son mente y gente de los Rojas. Zapata, tú te ves ahí como el niño Jesús, que todos escribimos unas cartas que no llegan nunca, y otras llegan. Pero cuando a mí me gustaba mucho el primer reinado de su santidad el Papa, y yo me levanté muy temprano y toda mi familia y me hicieron el honor de que yo estuviera en el comité de recepción para el actual Papa. Era Teresa Carreño, y me habló en ruso, porque a él le dicen todo, y parece sabiendo todo, y me habló en ruso como si fuera natural, tú sabes. Ustedes los venezolanos son fabulosos, pero todos piden algo. Por lo menos piden bendición, Papa, bendición, santidad, etc. Nosotros tenemos aquí un dibujo que me regaló Zapata hace tiempo. No sé si me lo regaló, pero yo digo que me lo regaló ya. ¿Qué es este? ¿A qué cámara lo enseño? ¿A este o a esta? Esta, ¿qué dice? Yo no lo veo en cámara. Dice. No se trata de que yo me vuelva copellano, sino de que Copey confiese que es calderista. Ese es un dibujo, yo no sé si yo te lo pedí o te lo cogí, pero que me gusta mucho. Yo te lo regalé. Bueno, Te lo regalé. porque no te quedaba más remedio, ¿verdad? Claro, porque por Y lo que tú entonces, estás diciendo del Papa, yo te justamente. pregunto una cosa. ¿Por qué primero los venezolanos somos tan pedigüeños? Y después, eso es verdad. Es decir, yo vengo a veces con algún objeto del museo, por ejemplo, tengo aquí un objeto del museo. ¿Y por qué no me das uno? Y son objetos sumamente costosos para nosotros. Sí, Y es verdad. ¿y por qué no me lo regalas?
como tú tienes esa facilidad para el dibujo, y tú dibujas todos los días, y tú firmas todos los afiches, y sin ser vedetismo, sí, ¿por qué no me regalas un Zapata, no? Porque creen que es muy fácil, cuando no es así. Entonces, ¿por qué somos primero tan pedigüeños en vez de ser tan donantes? O de ser donante y pedigüeño alternando. Yo creo que ni donantes ni pedigüeños. Donante puede ser, sí, naturalmente, como en el caso que comentábamos antes, muy a la ligera, un artista que hace una donación a un museo, porque el artista va ganando también. Hay que ver las cosas como las cosas son, ¿no? El artista está donándole a un museo su obra, pero está recibiendo el respaldo de que su obra... Por eso no todas las obras en el Museo de Arte Contemporáneo son recibidas. No son recibidas todas porque en realidad en esa donación que el artista le hace al museo hay mucho de interés del propio artista. Y aún cuando el artista es un artista que verdaderamente merece estar en el museo y da la obra, la da justamente por eso. No solamente porque él merece estar en el museo, sino porque él piensa ese museo merece tener una obra mía y entonces él sale ganando. Esa sonrisa no me llega aquí porque claro, la quinta plástica que me hice no me permite. Sí, y entonces por eso es que uno ve que hay gente que tiene cuadros en el Vaticano. Hay que darle un cuadro al Papa. Bueno, yo conozco a alguien que tiene una camisa que Picasso decía, bueno, siempre llévate. Y bueno, y con eso se ha hecho casi un gran artista, no lo nombro, pues. Sí, bueno, eso es así. O una foto. Pero sí, pero fuera de esos casos, también es cierto que no debe estar la gente dando nada. Ni se debe pedir, ni se debe dar. El trabajo de la gente tiene un precio. Pero hay una cosa, a los presidentes, y perdona. No, este es un caso distinto. A los presidentes, por el hecho que él nos ha pedido nuestro voto, yo no he votado, no te digo ni voto, pero no digo por quién, o no voto, o voto siempre y no digo, a lo mejor que no voté por nadie. Él pide nuestro voto para darnos. Como viene esa costumbre también que en Año Nuevo uno hace propósito y pide, ¿qué crees tú? Que primero tú, Pedro León Zapata el primero, number one, le pediría al doctor Calnera, ¿y qué crees tú que le pediría al pueblo venezolano? 2. Y 3, ¿qué crees tú que de todas esas cosas podría él darle sin que sea un mito más de nosotros los latinos? El tiempo yo no. a tuyo. No, yo no, porque como lo estás planteando tú, como que yo pida, no funciona. No, como venezolano, tú como venezolano, tú deseas una serie de cosas para tu país que no pueden, absolutamente, que no dependen solamente de nosotros los venezolanos, sino dependen de ciertas ocasiones. Tú que hay un dicho más o menos humorístico, que como tantos dichos no es venezolano, pero que se dice como si fuera de aquí, que es el de, yo no quiero que me den, sino que me pongan donde haya. No se trata de pedir a uno que lo pongan donde haya, o que sí se trata de pedir para uno que lo pongan donde haya, pero no donde haya para robar, sino donde haya trabajo. Es decir, que lo pongan a uno a trabajar, que lo enseñen a uno, que le enseñan a uno cuál es el camino que conduce al trabajo que uno debe desarrollar, para ver si se nos quita eso que tú has señalado de estar pidiendo. Los venezolanos pedimos porque el hábito de trabajar no lo tenemos suficientemente desarrollado. Los venezolanos no tenemos, en términos generales, por el trabajo, ese respeto y esa consideración que otros países tienen. Y cuando digo otros países, no estoy diciendo en Europa tienen o en Estados Unidos tienen, sino aún otros países latinoamericanos. Nosotros sabemos de otros países latinoamericanos en donde el sentido del trabajo ha logrado desarrollar el país. A pesar de tantas otras cosas. A pesar de cosas horribles. Sin embargo, hay países que tienen una presencia en el mundo de importantísimo lugar, ocupando importantísimo lugar que Venezuela no ocupa, teniendo Venezuela muchísimas más razones, pero no tiene el respaldo ese del trabajo. No es del trabajo de los venezolanos, nada más, quiero decir del pueblo, sino el trabajo incluso de aquellas personas a las cuales les pagamos nosotros para que trabajen hasta
si se quiere, nuestra imagen internacional. Nosotros carecemos de esa imagen internacional que otros pueblos latinoamericanos tienen y que se obtiene con el trabajo. Ese extraordinario arte popular mexicano, por ejemplo, ¿eso qué es? Eso es trabajo. Eso es trabajo, son millones de objetos de una belleza increíble que uno ve en México cuando Los que vaya. tú te trajiste de tu última exposición son una maravilla. Yo me traje cosas mínimas, las que puede traer un avión. Uno agarra unas cuantas cosas y son bellísimas. Son hechas por la gente, por gente que está trabajando y vende ese trabajo, y que hay además también organizaciones gubernamentales que protegen ese trabajo y les compran ese trabajo y se lo venden a los turistas, como lo compré yo. Yo lo compré en un establecimiento respaldado por el gobierno nosotros mexicano. Sí pedimos, porque tú me dijiste cuando me hiciste el honor de aceptarme en el programa. Y dije, bueno, ya tú recibiste las famosas tarjetas cuando dice, pasa al cartero que nunca te trae una carta porque el postel no sirve. Bueno, como tantas otras cosas, como el seguro, como el transporte, como todo. Y entonces dice, y le recuerda a su fulano de tal, quien no le ha traído ninguna de las cartas, sino esta, y le recuerda a su aguinaldo. Y más vale que se la des, porque si alguna vez y postel se le ocurriera que una carta llegara a su destino y te la trajera, él merece su aguinaldo. Y eso sí sería, yo creo, el mejor aguinaldo que uno podría tener. Sí, y el país también, porque el postel, no la cogí con el postel, pero puede ser con cualquiera, porque nada de lo que se está haciendo aquí está marchando. Así que, pero esa pedidera viene de una cosa que yo he planteado otras veces públicamente, y es que la gente vive pidiendo por el abaratamiento del costo de la vida, y los caricaturistas prácticamente viven de eso, de señalar lo caro que está todo y de luchar porque la vida. Y de lo caro que los buenos caricaturistas cobran por sus trabajos también. Sí, pero resulta que, cuando la carne valía 6 bolívares el kilo, los caricaturistas decían, está carísima la carne, el lomito vale 6 bolívares, ¿cómo es posible? Los caricaturistas son la gente más llorona que hay en este país. Los humoristas son lloroncísimos y son partidarios de la pobreza, ¿no? Y de la miseria. Y es que yo no soy humorista, y yo estoy desde afuera como lector y como espectador comentándolo. Y en lo que yo tenga que hacer en mi trabajo, que tenga medio que ver con el humorismo, yo trato de no confundirme en lo más mínimo con ese espíritu de pobreza que ha caracterizado mucho al humorismo venezolano. Nosotros no debemos elogiar la pobreza, nosotros no debemos querer ser pobres, nosotros no debemos considerar que ser pobre sea un mérito. Que sea como un título. Eso no es ningún mérito, y la vida es barata en los pueblos pobres, ahí es en donde la vida es barata. En los pueblos ricos, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Suecia, en Italia, la vida es cara. Y la gente tiene real para comprarla. Hay que luchar porque la vida se encarezca y porque los sueldos suban junto con el encarecimiento de la vida. Porque si la electricidad sigue valiendo lo que valía antes, que había unos avisos que decían... Pero ahora dicen que como nosotros pagamos, nosotros los que tenemos, no sé si la suerte, no vivimos en ranchos, ¿hasta cuándo van a pagar ustedes la electricidad de los ranchos? Me parece muy bien, porque si no es capaz un Estado y no es capaz un pueblo de lograr viviendas mejores, pues está bien que se coja nuestra electricidad, no importa. Claro, y hay un porcentaje elevado que aspira a que le den. Aún personas que tienen un nivel económico más o menos suficiente, también aspiran a que le den. Esos aspiran a que les pongan donde haya. Donde haya no trabajo, sino donde haya que agarrar, pues. Ahora, fíjate una cosa, nosotros hablamos de los pesebres. Si tú quieres volver a los pesebres, es una cosa nuestra, tú la dibujas, que los pesebres del Alto, está la Virgen, está San José, está el Niño Jesús, y todos le piden al Niño Jesús, y al niño Panchito Bandefán no solamente le pidió, sino que se murió junto con él. Sino con él, y es el Dios hombre, pero es la fiesta de la creatividad, es donde nace el hombre.
¿será que eso que está por encima, porque está en un rancho, nos vio con malos ojos y nos hizo flojos o nos hizo diferentes? No, lo que pasa con el niño Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? Lo que pasa con el niño Jesús... Es que no nos dio su aguinaldo. No. Lo que pasa con el niño Jesús es que está muy chiquito. Está recién nacido. Entonces, no es peligroso. Porque si todos los que han convertido la Navidad en un gran bazar y en un gran negocio lo hubieran hecho cuando el niño Jesús no era niño, sino que tenía 30 años, seguro que con un látigo los hubiera sacado del templo, porque ese mismo niño que están haciendo ahí fue el que echó 30 años después a los mercaderes del templo. Pero los mercaderes se aprovechan de que todavía no ha crecido para hacer el gran negocio de diciembre a costillas de ese niño que está ahí. Niño que está, por cierto, no solamente con sus padres, sino con una mula y un buey, lo cual es un recordatorio, quizás para la junto con la palma bendita, ecológico. Cosa que tampoco hay nadie que se acuerde de eso. No me hables de eso porque yo logré hablar con mi señor alcalde, que es el mío, por favor, lo de los caballos, y con la sociedad de los animalitos que se venden en Los Cabos como jugueticos para los niños de Navidad. ¿Cuál fue tu primer regalo de Navidad? Que te dieron tu papá, tú que eres andino, tú eres chácharo. Sí, ¿cuál fue mi... ¿Qué le pediste tú al niño Jesús cuando eras niño? Bueno, sigue siendo niño porque lo que decía fue... Bueno, mira, la cosa es que los patines que yo pedía, por ejemplo, eran patines de 4 ruedas. 4 ruedas. Pero los en cada pediste y te pie. los dieron, eso es lo que pediste primero. Sí me los dieron, pero es que yo tuve que sacar 20 durante un montón de semanas en la escuela para que me dieran esos patines. Bueno, estamos diciendo que Pirelli rueda y tú no vas a participar en rueda porque tú eres esa maravillosa cosa que hace Pirelli con la cultura, que la pone a rodar con los menores de 35 años. Tú eres... En el museo. Sí, en el museo. Sí. Nuestro. Bueno, nuestro que lleva tu nombre. Nuestro que lleva tu nombre. ¿Y es tan malo así? Cuando No, tú, no, cuando yo tú haces una caricatura... Yo lo digo por molestar. No te digo que, mire, que a mí lo que me gusta... Zapata, tú haces una pinche caricatura y tú la firmas. Exacto. Y uno hace A mí un lo que museo y no... Yo te lo acabo de decir. A mí lo que me gusta es la rabia que da. Entonces, por eso digo el museo que lleva tu nombre. Mira, este dibujo es maravilloso. Brava. ¿Tú me permites que se lo regalemos al doctor Caldera en tu nombre? Con muchísimo gusto, claro, naturalmente. Entonces, por supuesto, yo soy una abajo firmante, de las que piden siempre. Entonces, Bueno, tú haces el dibujo, tú haces el trabajo y yo soy abajo firmante. No, pero tú para el también das y presidente, regalas cosas. para el presidente Caldera, Sí. y entonces abajo, y de Sofía, y entonces también me pongo entre los abajo firmantes, ¿no? Bueno, perfecto, eso lo hacemos después del programa. Le ponemos una dedicatoria ahí al doctor Caldera. En tu museo lo montas. Sí, por en supuesto. nuestro museo, En nuestro museo. lo montas y se lo regalas al doctor Caldera como un obsequio de los dos. Pero entonces al salir, tú vas a dedicárselo y yo apareceré como un abajo firmante de una de las No, porque el regalo como tal es más idea tuya que mía, aunque la idea de la caricatura sea mía. Además, yo estoy contentísimo de que el doctor Caldera tenga un dibujo mío, naturalmente, porque... Todos los presidentes han tenido dibujos tuyos y los tienen en un sitio honor. Y además, gente muy extraña. El otro día yo estaba en casa de una persona que le gusta muchísimo la pintura y me decían, no, pero a esa persona no le puede gustar Zapata, que es un... Y es una persona que yo admiro muchísimo y quiero muchísimo y la puedo nombrar porque es una persona excepcional, que es la señora Mendoza. Y generalmente las personas muy poderosas uno no le debe decir eso, pues suena a arrogancia, pero una persona fundamentalmente maravillosa, que es Leonor Mendoza, Tita Mendoza, y enfrente de su escritorio no tiene un Zapata, sino 2 zapatas. Así que yo quedé bien Que en contento. realidad son 4 porque uno de ellos es un tríptico. Es verdad, son 4 zapatas. Es verdad. Es decir, en todo el frente Sí. del escritorio de ella hay 4 zapatas bellísimos y escogidos por ella. Así que yo estaba muy asombrada porque me habían dicho, bueno, tú sabes, Zapata es quizás demasiado moderno, demasiado... Todas esas cosas que dice la gente cuando... Demasiado chusma también. Demasiado chusma. Sí, porque el asunto es que como uno dibuja los ranchitos y dibuja a la gente Y uno pobre, no podía por pensar. eso es por lo que te estoy diciendo eso de los humoristas, porque uno no debe estar mezclándose con esas cosas, porque entonces viene y se raya, como suele decirse en el lenguaje común del caraqueño. Lo que pasa es que a mí no me importa rayarme porque yo nací así, y entonces a uno, ¿qué le puede importar?
¿qué le puede importar a una cebra lo que le pueda pasar si nació así? Tú naciste rayado, ¿no? Totalmente. Naciste, Pero no, fíjate tú, los ungido museos, por la gracia de... que tú decías lo de los museos hace un rato, ¿no? Los museos son tan significativos que prácticamente no hay una sola gran ciudad en el mundo de esas que la gente menciona cuando dice: yo he estado en Londres, yo he estado en Nueva York, yo he estado en París, yo he estado en Madrid, yo he estado en Roma. Y cuando nombran esas ciudades, uno que está vinculado a ese mundo piensa en los museos de esas ciudades. Esas ciudades son marcada. lo que son porque tienen esos museos. Si tú dices París, y dices Louvre. Claro, y esas ciudades tienen esos museos porque son lo que son también, lógicamente. Los museos derivan de la importancia de la ciudad, pero la importancia de la ciudad deriva de los museos. Es una cosa mutua que antes se llamaba dialéctica, cuando estaba de moda aquello. Entonces, esa relación aquí no se ha establecido nunca. No se trata de hacer grandes museos, sino que los museos se llenan con cultura. Los museos se llenan con arte. Pero es que aquí la cultura se tiene que pedir y mendigar. Rogar y hacer congresos arrodillados y pidiendo a ver si les dan y no les dan. Y no les ni dan. Así, te lo ni digo, así les dan. le pido al niño Jesús. ¿Tú sabes? ¿Cómo es posible que...? Yo pase al... tú sabes que yo estoy... Dos cosas, yo estoy rayada. Porque soy hija inmigrante, no tengo cédula, así que tú puedes decir que tengo 103 años, no sé mi edad, pues, o 150, o 170, un poco difícil. Y como mi mamá murió, no sé la hora, así que el astrólogo... Te salvaste. No tengo. Te salvaste de un vaticinio. Sí, es que claro. estoy absolutamente rayada, yo no tengo nada de esas cosas que puede tener la gente. Y segundo, pues, lo que tú decías. Pero ¿y el museo está bien? El museo, no, tampoco, porque me decían que yo era tutelada por Hacienda. Y ahora que soy tutelada por el CONAC. Entonces llamo por el CONAC y me dicen que soy de Hacienda. Y de Hacienda me dicen que soy del CONAC. Pero la única verdad es que no tengo presupuesto. Esa es la única verdad, manera sí, pero que yo eso, decía así. Pero eso es por lo que estábamos comentando antes, de esa manera que en Venezuela tenemos de mirar el trabajo y de mirar a la gente que trabaja. Cuando una persona trabaja, y si trabaja bien, peor todavía, la miramos muy mal y se desprestigia. No hay nada en Venezuela que desprestigie más que trabajar, que ganarse el pan con el sudor de la frente, como dice la Biblia, en la que debería creer más la gente que anda celebrando el nacimiento de Cristo, pero nada más sin meterse con otras averiguaciones. Eso desprestigia enormemente, y cuando una persona trabaja bien y hace un museo como el tuyo, entonces en castigo te bajan los reales. Entonces, porque es que tiene que hundirse igual que nos hundimos todos. Esa es la idea que predomina. Y por eso es que en Venezuela no puede haber ni siquiera grandes figuras, aparte de las grandes figuras del béisbol, que son grandes figuras en el exterior para que los puedan reconocer aquí. Casi no hay grandes figuras. Aquí la gente ve, antes hablamos de Soto, la gente mira a Soto como que es un tipo que está ahí, que vive en la esquina. No, que es unos cuadritos yo creo de vez en que cuando. nosotros hemos Y no es así. homenajeado a Soto y ahora va a haber un Pero buen ese es museo. Sí, nosotros desde un principio hemos estado con Soto y seguimos con Soto y seguimos con Zapata y seguimos con los grandes artistas, y realmente estoy, para ser bien venezolana, hasta aquí, como decimos, up to here, creo que la cultura se debe mendigar, y como no creo en la mendicidad, pues verán lo que hacen conmigo. ¿Verán? Claro, y la cultura no, porque la cultura no puede estar con mendicidades de ninguna naturaleza, porque ese no es el oficio de la cultura. Cuando un escritor escribe, cuando un poeta hace su poesía, cuando un pintor pinta, no piensa en dosavos de ninguna naturaleza. Los que piensan en dosavos no pintan, no esculpen, no escriben, porque el dosavo no los deja tranquilos. El dosavo es el peor enemigo del arte.
Y cuando el dosavo no llega, peor todavía es enemigo del arte el dosavo. El artista no tiene nada que ver con ese mundo, no tiene nada que ver con esas cosas. Y la gente que tiene museos, de alguna manera, de tanto estar vinculado al artístico, se vuelve también artista. La gente que tiene, es decir, se vuelve no, porque se volvió artista, es que tiene museos y entonces tiene una mentalidad a la cual un diputado puede perfectamente pisotearla porque el artista no sabe defenderse. O el ejecutivo, porque tú sabes que ahora hay esa riña entre ejecutivos. También yo estoy como dice, ¿cómo se llama eso? Como en pelota, puchimbolo, en boxeo, yo no sé nada de eso. De boxeo sé algo porque recibo muchos golpes, pero no lo sé dar. Estoy lo que llaman entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero todo eso que hablaba de los dosavos es porque no saben ser puntuales. Y te dicen, sí, como no, mi hermano, llámame mañana a las 6:10, pero como no usan el Omega Constellation, porque no usan reloj, ese reloj interno de ser puntuales, los que somos puntuales sufrimos enormemente de los no puntuales y solamente por la fuerza del reloj. Por cierto, que a ti Omega y la gente de Cupelo te regaló un reloj. Me regalaron un reloj bellísimo. Bellísimo. Un reloj museo es como se llama, sí, ¿no? un reloj museo. Que es negro. Que es negro, bellísimo, bello. Sin números. Pero es que a ti te conviene que no tenga números. El mío tiene números, yo no soy minutos. Tan puntual. Si tú supieras que sí eres muy puntual, si eres muy puntual, tanto en tu obra como en tu pensamiento, que uno tiene la impresión de que bueno, yo no salgo has todos los pensado. días en un periódico. A mí no me pueden acusar de impuntualidad porque Ni falta de salen trabajo, los fallos. ni de la cultura del trabajo, que por cierto me siento bien ofendida que no me incluyeron. Eso es más, yo soy rencoroso. Ese libro que mostraste de la cultura del trabajo, ese es un libro maravilloso. Ese libro pero está hecho, no tiene en este fin de año. Y tiene una cantidad de trabajo tuyo. No, eso es un libro de conferencias. Son conferencias de 21 personas que fueron invitadas. Para que tú veas que soy castigada Sidenza. porque yo nunca, para el parecer, nunca he trabajado, no estoy ahí. Bueno, y hay tanta gente yo, que no trabaja que está ahí. Yo no lo digo para provocar. No, yo lo único que te digo porque, es que lo porque presentó una de las personas que yo admiro más y que admira más los relojes, que es el padre Ugalde. Yo lo admiro inmensamente. Él y Nuño son indispensables para los venezolanos. Además, por supuesto, que en mi casa da vergüenza porque yo abro el Nacional por la página 4 cuando está llena de avisos y que te ponen en la página 6, me pongo furiosa porque pierdo tiempo. Yo tengo que inmediatamente ver qué dice Zapata para ver si digo lo mismo, para estar Pero yo bien. cuando veo los avisos me contento porque digo, eso quiere decir que te van a pagar más. Que puedo cobrar más. Voy a pedir aumento. Pienso inmediatamente. Luego no lo pido porque no tengo tiempo, porque me la paso trabajando para el Nacional. ¿Y tú crees que ellos tendrán tiempo para pagártelo? Ah, bueno, yo creo que sí, yo creo que... yo no, ya te dije que yo no pertenezco a esa órbita de los humoristas que casi hablas como lloran, millonario. Sí, millonario, todo el tiempo como millonario. Uno debe sentirse como millonario, así como nos sentíamos antes, cuando decíamos somos un país riquísimo, tenemos la moneda el país más pobre del mundo. La moneda más dura del mundo. Y decíamos en el exterior, cuando viajábamos, sacábamos un fuerte y decíamos, esto vale más que $1. Y lo tirábamos sobre un mostrador, cosa que uno veía hacer a muchos venezolanos en el exterior. Yo lo vi, por lo menos. Cuando éramos así, cuando decíamos eso, éramos igual de pobres que ahora. Y sin embargo, nos creíamos ricos. No tenemos más que creernos ricos. Y te voy a decir una cosa que tiene que ver conmigo. Esos dibujos míos... Todo lo que uno hace tiene que ver con lo que uno hace. Esos dibujos míos... Todo lo que tú dices tiene que ver esas caricaturas mías del Nacional, de los ranchos, de tanto rancho que he dibujado yo en el Nacional. Esas caricaturas mías del Nacional de las figuras semidesnudas y flaquísimas y descalzas, las vengo yo dibujando desde que comencé a trabajar en el Nacional. Y yo comencé a trabajar en el Nacional en la época en que los venezolanos creíamos que éramos ricos, y yo en esas caricaturas le quería decir a los lectores del Nacional que no éramos tan ricos como creíamos, que un país lleno de ranchos, lleno de gente mal vestida, llena de gente descalza y que tiene hospitales, porque en aquella época también era así. Es mentira que los hospitales en Venezuela nunca han estado bien, siempre han estado mal.
al no ver ese crecimiento estúpido de la población que tenemos, éramos mejores porque éramos menos. Entonces teníamos un poco más de acceso a la salud, un poco más de acceso a las escuelas. Es decir, sí, porque había un hombre, es decir, un presidente que solamente ahora se le reconoce como López Contreras, como Medina, que jamás tuvo un preso político, que jamás se censuró nada, que uno podía hablar sin temer que le quitaran un programa o una cuña. El gobierno general Medina, el gobierno de López se rodeó de los más ilustres, gente como Galdón, como Rafael Vegas, como Tejera, como Gil Fortul, ¿cómo no? Sí éramos más ricos, Pero seguíamos siendo pobres, pero no éramos tan ricos como los países ricos. ¿No? Nunca fuimos tan ricos como creímos que éramos. Y vuelvo a lo mismo, yo cuando hacía esas caricaturas, en esa época en que nos creíamos ricos, era para recordarle a los venezolanos que éramos pobres, que éramos un país pobre, que éramos un país que no teníamos una base económica sólida. Por eso, cuando pasó la primera cosa que pasó, no hubo nada que nos sostuviera y el país se hundió, sencillamente porque no había nada, no había nada. Sigue hundido, nada que nos... sigue hundido. Bueno, se hundió, no sé qué dónde estaba. Está como la Atlántida, sí. Bueno, la Atlántida no se hundió, fue que el agua se le pasó por encima. Bueno, y el, ¿cómo se llamaba? Aquel célebre barco, chico, por Dios, famosísimo. El Titanic. El Titanic, que ahora le están sacando todas las riquezas y lo están saqueando. Y entonces tú sabes que es una imagen un poco de Venezuela. Mira, y a propósito, ¿puedo dar noticia de lo que te internacional? ¿Puedo decirlo? Y todo lo que tú quieras. Ahora, este ustedes tuyo, pueden... además, como si estuviera en tu programa. Ese programa no es mío, ese programa es del dueño de esta planta. Yo soy una simple persona que trabajo aquí no como tú. Pero la planta insolente. Yo soy la planta insolente. Es de una persona inteligente que supo que un medio de comunicación es lo mejor que se puede adquirir. Y cuando se tienen invitados como tú, que en Estados Unidos cobrarían una fortuna por venir. Bueno, yo todavía no te he pasado el recibo. No, pero se lo pasa al dueño, que es nuestro buen amigo Humberto Petrica, que además de todo tuvo la buena idea de tener una universidad fabulosa y que no se da cuenta esa cosa extraordinaria, o se da cuenta, y por eso no lo quiere decir, que tener una universidad y un medio de comunicación en las manos es una cosa. Ese sí tiene la verdadera riqueza de los que pueden lucirse. Pero eso parece demasiado así, demasiado dicho, y yo sí quiero hablar de ti. A partir de enero, ¿no? De enero o febrero, o de marzo o de abril, pero en todo caso, podrán ver todos los días lo que llaman los homepage. Fíjate que bien lo digo. No, eso ya lo están viendo porque están saliendo. Ya están saliendo en el mes de diciembre. Desde el mes de diciembre, en internet, a Zapata, porque la CanTV va a hacer una exposición, por supuesto, en donde mejor se puede ver. ¿En dónde será? Mejor dicho, dilo tú porque suena mejor. En el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. Y donde verán una cantidad de aparatos viendo a Zapata, y lo único bueno, que uno no se harta de Zapata. De manera que yo, como buena venezolana pedigüeña, como tú me hiciste, y el recibo lo van a recibir por ahí arriba, hacia donde están la gente que puede pagar, yo te voy a pedir una cosa, te la pido. Además el dibujo, que el programa de Año Nuevo lo hagamos, porque yo lo tenía aquí en mi cuaderno anotado, propósitos de Año Nuevo con Pedro León, y como no los hicimos, los golpes de pecho y las no llegamos ahí porque se nos acabó el tiempo ya. Se nos acabó. Imagínate que te iba a confundir con el dueño de esta planta. Imagínate cómo sería la cosa. Imagínate ese chamo ahí, qué cosa tan seria. Eso sería una cosa extraordinaria. Pero fíjate que en la CanTV ahora todos somos dueños de la CanTV. Yo no, porque pero es muy bueno porque ahora nadie puede hablar mal del teléfono. No, nadie. Porque ahora somos dueños. No somos dueños. Este teléfono es mío. Y si el teléfono está malo es culpa mía. Porque yo soy... Me parece muy bueno que la gente... Yo creo que fue el mejor culpa. Oxígeno que tuvo el venezolano para el último año. Decir que por lo menos tiene la ilusión que es dueño de algo. Claro. Mira, cuando... Pero déjame decirte una última cosa. Dímela. Es decir,
Pero vienes para el 31, ¿no? El 31 ¿Viene o vengo. no vengo? Sí vengo, sí vengo. El teléfono no sirve, dice la gente, decía la gente. Decía. Ese teléfono de esa gente, pero ahora que uno es dueño del teléfono, porque todos nos volvimos accionistas del teléfono, entonces somos nosotros ahora los culpables de que el teléfono sea malo. Eso es muy bueno porque es una forma de que la gente se vaya dando cuenta de que cada vez que dice el gobierno es malo, debería recordarse de que él votó por ese gobierno. El gobierno es malo, pero es tuyo, tú te lo diste. Tú te diste el gobierno malo. El gobierno es malo por culpa tuya, por culpa de cada uno de nosotros, que después de que vota por él, ahora anda quejándose por lo malo que le salió. Igualmente va a ocurrir con el teléfono, que no podremos hablar mal de él, porque nosotros hemos votado con acciones por el teléfono y lo elegimos. Elegimos el teléfono. Tu próximo acto será el de ser censor cuando hablemos mal del gobierno, porque como lo elegiste, te tienes que quedar con él. Claro, uno lo eligió y lo eligió por una cantidad de tiempo determinada y tiene que cumplir. Es decir, cumplir años, aunque sea. Bueno, Zapata, nuestro compromiso es para que la gente te explote. Como te dices tú, lo explotamos, nosotros somos explotadores e invitamos a Zapata para el 31 y hasta ahora nunca nos ha fallado. Muchas gracias y muchas gracias. Y gracias a ti.